¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Demos, la actualidad con criterio, una jornada hoy en la que nos vuelve a tocar hablar de pactos. ¿Por qué? Pues porque ha habido un lío tremendo con dos partidos, con Vox y con Ciudadanos. Este fin de semana veíamos un cruce de tuit, que esto es lo curioso, entre dos miembros del partido Ciudadanos. Estoy refiriéndome a Valls y también a Ignacio Aguado, que es el representante madrileño que se ha juntado hace unos días con la representante de Vox de Madrid, con Rocío Monasterio. Decía el tuit, el primero de los tuits que ponía Valls de Ciudadanos, lo siguiente: pactos anunciados entre PP y Vox en muchas ciudades, reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox, normalidad democrática o normalización de un partido de extrema derecha. No es lo mismo y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación. A lo que le respondía Ignacio Aguado lo siguiente: muy bien, solicites al PSOE para que se abstengan tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en el Ayuntamiento para permitir que haya un gobierno Ciudadanos-PP sin necesidad de otros apoyos. Pues lío incluso dentro de los partidos. Esta es la noticia con la que vamos a arrancar hoy el programa con nuestros tres invitados. Empiezo a presentarlos. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Saludamos también a José Luis Escobar. José Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Y también saludamos a Lucio Muñoz. Lucio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un honor, como siempre, estar aquí con vosotros. Un placer, un auténtico placer. Bueno, pues parece que hay cierto entendimiento entre Vox y Ciudadanos. Para Ciudadanos, Vox era un partido casi apestado y finalmente, pues todos son amigos porque el botín, Lorenzo, es muy apetecible. Claro, y porque además no nos podemos olvidar que nosotros, me refiero a los españoles, vivimos en un sistema parlamentario y mientras no se cambie hacia un sistema presidencialista, en el caso de que se consiguiera, cosa que yo veo en España, por otra parte, muy complicado, no solamente porque hay una monarquía, sino porque yo no sé si el gran público, ni siquiera la clase dirigente y la clase intelectual estaría por la labor. Pero, bueno, dado que estamos en un sistema parlamentario, lo lógico es que después de unas elecciones, más aún con un sistema proporcional, en donde hay muchos partidos, pues tengan que pactar. Y para mí el problema no es tanto que tengan que pactar y que logren algún tipo de consenso, como el hecho de que precisamente porque el sistema electoral que tenemos en España promueve no solo las mediocridades, la falta de talento, de todo esto, sino también promueve la fidelidad, por encima de todo, diría yo, la fidelidad a los partidos, a las cúpulas de los partidos políticos. En realidad, lo único que se está jugando, lo que se está dirimiendo, de otro modo, ya habría un gobierno en este momento, creo yo, constituido. Lo único que se está jugando son los intereses, o lo que se está dirimiendo son los intereses de las cúpulas de esos partidos políticos. Eso es lo triste, porque muy por encima, o si se quiere por debajo, de las promesas electorales de yo no pactaré con Sánchez, yo no haré, que decía el señor Rivera y otros también, yo digo que por encima, que más allá de esa cuestión que tenía su importancia, pero hay otra que para mí tiene mucha más importancia, y es que todo el mundo que votó a cualquiera de estos tres partidos, a Ciudadanos, al Partido Popular o a Vox, estaba votando un no a Sánchez, pero no por lo que representaba Sánchez en sí mismo, que todos habíamos visto, pues desde abrazar en un escenario en Cataluña junto a Miquel Iceta la bandera más grande que jamás ha pisado un escenario, al menos del Partido Socialista, la bandera de España me refiero, por supuesto a pactar con los golpistas o a pactar con los populistas comunistas, etcétera, etcétera. El nihilismo de Sánchez es tan conocido por quienes no le han votado y por quienes han votado a cualquiera de los otros tres partidos, que lo que se intentaba con esto era evitar que Sánchez pudiera gobernar de la mano de, como digo, populistas o golpistas. Entonces, para mí lo fundamental en este momento es, o sería, mejor dicho, porque no lo estoy viendo en la clase política, en los líderes de estos tres partidos, lo lógico sería que alguno de ellos, o incluso los tres, le brindase su apoyo para que no tuviese que gobernar, sacrificando
por un lado, quizá la soberanía nacional, como ya hemos visto que hemos estado a punto con el golpe de Estado, y también la prosperidad de nuestro propio país. Y sería tan sencillo como decir, mire, gobierne solo. Yo me he creído tanto en mis promesas y mi campaña electoral, en el sentido de que estoy tan convencido que usted con los nacionalistas, con los independentistas y con el comunismo nos llevan al abismo a España. Estamos tan convencidos de ello que no le vamos a firmar un cheque en blanco, pero sí le vamos a dar un placer para que usted pueda gobernar en solitario con una serie de condiciones. Eso es lo que yo desearía y lo que vengo pregonando por activa y por pasiva, que me gustaría escuchar de algún líder político con una mínima capacidad, con una mínima acreditación de estadista y con una mínima generosidad. Como la generosidad, como todos lo sabemos los que estamos aquí, no se les puede acreditar a la clase política per se, lo que hay que hacer, esto lo que hace es reforzar la necesidad absoluta de un cambio en el sistema electoral, de manera que los intereses, que la suerte y el destino de la clase dirigente esté vinculada totalmente a la de la ciudadanía. El mejor ejemplo es el que tenemos aquí. Precisamente porque no tenemos un sistema electoral de esas características en las que el ciudadano tenga la última palabra, ocurre lo que estamos viendo con los pactos, que partidos políticos como Ciudadanos o cualquier otro, en este caso Ciudadanos, renuncia a todo lo que ha prometido para llegar al poder y para hacerse con una silla. José Luis. Bueno, yo aquí disiento cordialmente con mi amigo Lorenzo. Yo más que un sistema parlamentario, yo aquí lo que veo es solamente una oligarquía de partidos. Es decir, porque hay un parlamento no significa que estemos en un sistema parlamentario. Franco tenía un parlamento y los miembros de ese parlamento, que llamábamos procuradores, que es una palabra muy bonita porque es muy española, que significa representante, eran elegidos por el pueblo. Pero eso no significa que esto sea un régimen parlamentario. El régimen franquista no era un régimen parlamentario, era un régimen dictatorial porque mandaba uno. El poder, los tres poderes estaban unidos en uno. Franco separó funciones. ¿Qué diferencia hay entre el régimen de Franco y el régimen actual? Solo una. Anteriormente solo había un partido, que era la Falange. Hoy día no hay una falange, hay más falanges, pero lo demás sigue igual. No existe un sistema parlamentario. En cuanto a quien manda, quien ostenta la soberanía, ni siquiera son los partidos políticos, sino es la clase dirigente de los partidos políticos, es decir, la oligarquía, los oligarcas de los partidos, que yo me niego a llamarlos líderes. Son jefes de partidos. Líder significa que tiene autoristas. Autoristas, eso viene del latín, de augere, y significa aumentar, progresar, hacer crecer. Un líder tiene que hacer crecer a los que le siguen. Decía Lorenzo Castellani, decía que los líderes son los que tienen alma para sí y para otros, capaces de castigarse y castigar. En su conducta ponen estilo, piden libertad y jerarquía, ponen leyes y las cumplen, obedecen, saben refrenarse y se sienten el honor como la vida. Bueno, pues decir, esto es alguien que tiene autoristas, decir que existen líderes en España, líderes políticos, naturalmente es cargarse todas las definiciones que se han dado desde el Imperio Romano hasta ahora, desde la República de Roma hasta ahora. En cuanto al reparto del poder, pues es obvio que aquí en la cuestión de pactos, como no hay democracia en España, en el sentido de que no existe ni un principio electoral, en el sentido de que nosotros podamos elegir al presidente de gobierno, al alcalde, etcétera, ni hay representación, no hay diputados de distritos, ni hay separación de poderes, pues ¿a qué llaman democracia? ¿A qué llaman democracia española? Pues muy fácil. Cada cual en su partido entiende que lo único que hay de democrático en España es lo que dicta la doctrina de su partido. De tal manera que cualquiera que se oponga a la doctrina del propio partido es antidemócrata. Por ejemplo, Vox es antidemócrata. ¿Por qué? Porque defiende la unidad nacional. Y la unidad nacional está vinculada al fascismo. Es decir, Vox porta el miasma del fascismo porque defiende la unidad nacional y porque ningún otro partido está interesado en defenderla, porque la unidad nacional se vincula al franquismo. Algo absurdo porque la nación es mucho más antigua que Franco, pero es así. Podemos lo que trata es de, ellos mismos lo dicen, es de empoderarse. ¿Qué significa empoderar? En principio significaba empoderar a la gente, decían ellos, Es decir, están reconociendo que no hay democracia porque Demos,
significa pueblo y clase significa fuerza. Si la gente hay que empoderarla es porque no estamos en una democracia. Pero ahora entienden empoderamiento como conseguir ministerios, conseguir alcaldías o conseguir concejalías. Eso es empoderarse. Lo de Ciudadanos es más bien empotrarse. Lo que pretenden es sea el partido que sea, empotrarse en el poder. A mí Ciudadanos me recuerda mucho a Julio César. Julio César, el emperador romano, el conquistador de la Galia, cuando iba con las tropas marchando, las tropas le cantaban: César, eres el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Bueno, pues eso es Rivera. Rivera está intentando empotrarse en el poder, bien sea de una forma activa o pasiva. Si es él el que gana, empotrarse con otro de una forma pasiva, y si no, de una forma activa, empotrarse con el que ha ganado. En definitiva, empotrarse también viene de potro, significa dentro o arriba. Y potro también es el instrumento que se utilizaba para estirar los miembros, en las torturas. De tal manera que Ciudadanos, al empotrarse con el PSOE o al empotrarse con el PP, lo que hace es estirar su propia ideología o su propia forma de ver la política hasta descoyuntarse, porque lo hace a favor del partido contra el que se empotra. Pues fíjate, precisamente hilando con Ciudadanos iba mi siguiente pregunta, porque en esta cuestión de los pactos y en esta pequeña disputa que ha habido en Twitter entre dos miembros de Ciudadanos, hay una cosa que en los medios de comunicación ha pasado quizás desapercibida, y es que Manuel Valls hoy en día se ha presentado como alcalde de Barcelona. Es verdad que no ha conseguido la alcaldía, pero se ha quedado como concejal o como portavoz, no sé exactamente qué puesto va a ocupar a partir de ahora en este ayuntamiento, pero es un señor que nos viene del gobierno francés, es un señor que viene con unos intereses de otro país y le está diciendo a un partido nacional o a la directiva de un partido nacional con quién puede y con quién no puede sentarse. Y esto a mí me parece gravísimo, Lucio, me parece una completa injerencia de un señor que viene de un gobierno extranjero. Totalmente de acuerdo, Xavier. Pero es un error estratégico que cometió Ciudadanos, y es un error personal del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera. No obstante, pues nunca ha reconocido en público, no sabemos si en privado, que cometió ese error. Pero tampoco la estrategia es propia o la ha acuñado Valls. La estrategia viene o la origina, pues la diseña, mejor dicho, el propio Macron. Recordemos que Macron ya comentó en su día, en concreto al presidente del gobierno español, le comentó que su intención era intentar pues no incluir o hacer todo lo posible para que Ciudadanos no se incluyera en ALDE, que es el grupo liberal del Parlamento Europeo, en el caso que en España pues pactara Ciudadanos con Vox, al partido al que tilda Macron de ultraderecha. En este sentido, todos los problemas se derivan de esta estrategia de Macron, que la ha trasladado a Ciudadanos por medio de Valls. Por tanto, la estrategia es de Macron, no de Valls. Repito, Valls ha cometido un error también, al margen ya del error de Rivera de ponerlo al frente, para que liderara la candidatura de Ciudadanos. En el Ayuntamiento de Barcelona, al margen de este error, Valls ya ha cometido el error de seguir presionando al partido, a Ciudadanos, para que éste no pacte con Vox. Y es toda una gran contradicción, puesto que recordemos que también es Rivera el que está marcando todas las pautas y favoreciéndose a sí mismo o perjudicándose, porque quizá se esté perjudicando a largo plazo. Pero todas las estrategias que se están adoptando a nivel interno en Ciudadanos, que luego se plasma a nivel externo, por supuesto, son personales del propio Rivera y están encauzadas o encaminadas en el sentido de favorecer al líder a nivel personal, no a nivel corporativo o institucional. Por tanto, si se equivoca, se equivocará Rivera. Y, por ejemplo, lo que está pasando en Madrid, pues es fruto de todo ello. No olvidemos que el primer objetivo de Rivera no es pactar con el PP, aunque terminará haciéndolo. Pero el primer objetivo del PSOE no es otro que destruir al PP.
Y este es el primer objetivo. Lo que ocurre es que la estrategia está muy mal enfocada y se está equivocando, sobre todo de plazos, porque en este momento no toca destruir al PP, sino que toca pactar con él, sobre todo en Madrid. Pero ¿qué ocurre? Que de forma disimulada, pues Ciudadanos lo que quiere es el Ayuntamiento de Madrid como plataforma de exposición en estos 4 años, en el caso que dure la legislatura 4 años, pero si durase, pues tendría una plataforma de poder y de exposición mediática constantemente. Pero lo que ocurre es que la realidad es otra. La realidad es que tendrá que pactar con el PP y pues evidentemente, aunque Vox no entre en el gobierno, pero sí que tendrá que ser apoyado esta coalición por Vox. Se están equivocando, tildando a Vox de ultraderecha, repito, por la estrategia que viene de Francia, de Macron, pero al respecto, pero por el contrario y contradictoriamente, nunca están en contra de pactar con el PSOE. Ellos dicen por activa y por pasiva, los de Ciudadanos me refiero, los líderes de Ciudadanos, que como en la campaña electoral como en la campaña electoral dijeron que no iban a pactar con el PSOE, pues esta estrategia electoral la mantendrán después de la campaña, en este momento me refiero. Pero es que no es cierto, porque sí van a pactar con el PSOE en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Por tanto, están mintiendo a sus electores y están mintiendo a todos los españoles, tanto en cuanto si quieren que su palabra, pues evidentemente se mantenga, no deberían pactar con el PSOE ni en ningún ayuntamiento y en ninguna comunidad autónoma. Y yo creo que evidentemente, pues creo que el PSOE, como partido bisagra que todavía es, porque todavía es el partido bisagra, recordemos que no ha superado al PP en las elecciones, ni el 28A ni el 26M. Por tanto, como partido bisagra, si quiere de verdad ayudar a España, que se abstenga en la investidura de Sánchez y que deje gobernar al PSOE. Y que deje, por favor, de hacer de cordones sanitarios a un partido constitucionalista y que defiende la integridad territorial de España, como es el caso de Vox. Un pequeño apunte a todo lo que ha marcado Lucio referente a las relaciones entre Vox y Ciudadanos. Ahora mismo, para Ciudadanos, Vox porta el miasma del fascismo y de la extrema derecha. Bueno, pues Vox existe gracias al partido Libertas, que era un partido calificado de extrema derecha y antieuropeo, con el cual fue a las elecciones hace unos años y logró mantener unos cuantos diputados. Es decir, por eso digo que se parece tanto a César, que es el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Es el gran empotrador. Se empotra contra el partido que sea con tal de conseguir el poder o mantenerse en él. Hablábamos, Lorenzo, del Partido Ciudadanos, en concreto de la influencia que parece que quiere tener alguien de un gobierno extranjero como es Manuel Valls, y yo no sé si esta influencia que quiere ejercer en un partido español también la podríamos llevar a otros ámbitos. Quiero decir, ¿España es soberana para poder tomar sus propias decisiones? Yo creo que España es bastante más soberana de lo que muchas veces decimos, entre otras cosas porque es lo mismo que el consentimiento. ¿Cuándo uno de verdad consiente? ¿Cuándo puede dejar de consentir, verdad? Bueno, España podría dejar de estar en la Unión Europea, por poner un ejemplo. Podría. Que se le viene encima una hecatombe de carácter económico a corto plazo, sí, pero podría dejar de estarlo, sí, puede ejercer, si quiere, el monopolio de la violencia legítima dentro de su territorio, sí. Luego, España es un país soberano. Otra cosa es que esté muy sujeta y muy atada a muchas cosas, de la misma manera que es un sistema parlamentario. España tiene un sistema parlamentario, José Luis, porque ¿cómo se elige el presidente del gobierno? A través del Parlamento. Si cuando el Parlamento elige al presidente del gobierno es un sistema parlamentario. Otra cosa es que la ley electoral, porque una ley electoral, por mucho que dijera Antonio García Trevijano, que determinaba un régimen de poder, cosa que yo puedo estar de acuerdo, en un régimen de poder, pero no en un sistema de gobierno. Es decir, el parlamentarismo es lo que es, y que este parlamentarismo nuestro, por la ley electoral que tenemos, entre otras cosas, por ese dominio de las cúpulas, como decía también Lucio y José Luis, obviamente nos lleva a una oligarquía, sí, pero es una oligarquía dentro de un parlamentarismo. Entonces, dentro de este parlamentarismo,
nuestro oligárquico, por eso lo queremos cambiar. A mí me parece, en alusión a lo que comentaba Lucio, que bueno, pues que no queda otro remedio que pactar y que obviamente, ¿no? Pues porque habrá que conseguir gobiernos y dotar de una mínima estabilidad a nuestro país desde el punto de vista político. Pero otra cosa es que yo creo que lo que les está de verdad faltando a todos los jefes, ahí estoy de acuerdo con José Luis, a los jefes de los partidos políticos, no a los líderes, les está faltando grandeza. No porque a veces pactan con unos y otras veces pactan con otros, no, sino porque pactan única y exclusivamente por sus propios intereses, de acuerdo a sus propios intereses. Y por otra parte, yo vuelvo a insistir que me parece, aunque no nos guste, pero a mí me parece lógico. ¿Por qué es lógico? Pues porque pueden hacerlo. Mientras no obliguemos, uniendo su destino al nuestro, su suerte a la nuestra como ciudadanos, a los líderes políticos, a pensar en nosotros, obviamente no lo harán. Son seres humanos y pensarán en ellos. En cuanto a quién elige al presidente del gobierno en España, a mí me recuerda mucho a una señora de mi pueblo que se llamaba Joaquina. Joaquina criaba conejos. Y dice, yo crío a mis conejos para que mis conejos me críen, yo doy de comer a mis conejos para que mis conejos me den de comer a mí. Al presidente del gobierno le nombra el partido, es decir, él mismo. El que hace las listas del partido ganador es el jefe de gobierno. El Parlamento no pinta absolutamente nada, porque el jefe de gobierno elige unas listas que están obligados a nombrarle a él luego en el Ejecutivo. El sistema español es un desastre. Llamar parlamentario, es que el sistema parlamentario por autonomía es el inglés, pero el inglés tiene diputado de distrito. Es decir, ahí sí, el Parlamento elige, de tiempos, vamos, de unos siglos a esta parte, elige el Parlamento al presidente del gobierno, pero es que el Parlamento está compuesto por representantes del pueblo, por diputados de distritos, y ahí sí tienen posibilidad de elegir a un presidente con una cierta representación. En España, mientras no se cumplan los tres principios democráticos, que son elección de presidente, representación y separación de poderes, llamar a esto democracia, o llamarlo régimen parlamentario para equipararse o homologarse al inglés, me parece un piropo muy grande para el régimen español. En cualquier caso, lo que encontramos, José Luis, es un lío tremendo en España. Vemos a un señor que nos viene de Francia a decir a un partido español lo que tiene que hacer, bueno, a varios, porque les está diciendo incluso a los del PP que se abstengan y a los de Ciudadanos también en la investidura de Sánchez para que gobiernen. Le ha ofrecido a Ada Colau su abstención para que pueda gobernar en Barcelona. Por otro lado, tenemos a Sánchez un día antes de juntarse con los diferentes líderes o jefes de la oposición, como dices tú, José Luis, diciendo que o le dejan gobernar o que convoca elecciones con amenazas. En fin, lo que tenemos es un auténtico cachondeo. Es muy difícil salir de aquí, por eso es conveniente que se vote directamente, el pueblo vote directamente al presidente del gobierno. Por eso además ahí se marcan exactamente la diferencia que tiene el poder del Ejecutivo y del Legislativo. Mira, no existe diferencia entre Valls, entre la ideología de Valls y el socialdemócrata de Valls y la socialdemócrata española, no existe ninguna diferencia. Es decir, te pones a pensar como los pensamientos que hacen son muy superficiales, son muy leves, pues tampoco es que den consejos que puedan variar mucho de lo que diga él a lo que diga Rivera. Sí que es verdad que está diciendo que se deben abstener PP y Ciudadanos, pero eso es poner al PSOE en el brete de tener que gobernar con independentistas y con Podemos. En ese caso puede ser que el PSOE diga, bueno, pues prefiero unas nuevas elecciones en la que tiene parte, digamos, con cierta ventaja, porque seguramente volvería a ganar con más votos. En definitiva, bueno, pues es el juego que hay. Se ha votado, las urnas le han dado la mayoría al PSOE, no le han dado una mayoría absoluta, y ahora cada partido hace con el voto que le han dado los ciudadanos lo que les da la gana. Y esa es la situación que tenemos. Algunos, además, lo que piden para regalárselo al Partido Socialista es nada más y nada menos que un ministerio. Pablo Iglesias le decía al Partido Socialista que le apoyaba, que sí, que todo muy bien, pero que el Ministerio de Trabajo va para él. Vamos, Lucio, está pensando en la gente, como siempre. Lo más importante para la gente es que este señor tenga el ministerio. Sí, bueno, quería decir respecto a lo anterior que realmente lo que se está jugando al discriminar a Vox no es otra cosa que la continuación de las políticas europeas
del multiculturalismo, es decir, pues en otras palabras, de la invasión musulmana que está sufriendo Europa y otras muchas. ¿Qué ocurre? Que a partidos como Vox y otros partidos de ultraderecha, que sí son de ultraderecha, no es el caso de Vox, pues evidentemente están en contra de estas políticas globalistas y multiculturales. Y realmente lo que está, el trasfondo del cordón sanitario, tanto a Vox como a otros partidos, pues digamos eurófobos o denominados eurófobos, pero que no son realmente eurófobos, sino que van en contra de estas políticas malévolas de la Unión Europea. Y ese es el trasfondo de todo, discriminando a esta serie de partidos y sobre todo para continuar con el consenso socialdemócrata que está destruyendo Europa y que está, pues evidentemente estos partidos como vos lo están cuestionando, este sistema pues destructor de Europa, el consenso socialdemócrata al que también se adherió el PP hace muchos años. Y entrando en materia, a lo que me acabas de comentar, Xavier, pues te comento que yo creo que no le dará ningún, en el caso que pacte el PSOE con Podemos, con Compromís, con PNV, si acaso al final pacta también con Navarra Suma, bueno, pues evidentemente a cambio del pacto, de que no pacte el PNV en Navarra y ni Bildu tampoco, y que gobierne Navarra Suma en Navarra. Si eso se produce, pues evidentemente, repito, si se produce el pacto del Partido Socialista, Compromís, Podemos, el Partido Regionalista de Cantabria, Navarra Suma y los diputados procesados de PEL, de Junts per Cat, no sé si me he dejado algún partido, pues si son 178 síes en segunda votación por mayoría simple, si este pacto se llega a consumar, yo creo que Podemos no recibirá ningún ministerio, puesto que no está en disposición de negociar absolutamente nada. Pero el hecho de que haya pedido un ministerio, y concretamente el de Trabajo, pues obedece a que cree Pablo Iglesias que si es ministro de Trabajo, pues evidentemente va a tener un rédito a nivel social. Pero yo creo que se equivoca, porque esta legislatura, no sé si durará 1 año, 2 años, 3 años o 4, porque puede ser un fracaso y que solo dure un año, incluso varios meses, o no lo sabemos, pero que en principio puede ser así. Pero yo creo que desde el Ministerio de Trabajo pues no va a tener más remedio que aportar los datos de los parados que se van a producir mensualmente. Es decir, va a ser una legislatura marcada por el desempleo, debido a las políticas económicas que ya pues ha anunciado Sánchez. Por tanto, se está equivocando Pablo Iglesias, en el caso que le dieran el Ministerio de Trabajo, que no se lo van a dar, pero en el caso que se lo dieran, se está equivocando estratégicamente, porque evidentemente él cree que va a sacar un rédito social de cara a las próximas elecciones generales, y va a ser al contrario, va a tener que evidentemente pues aportar los datos del paro pues cada trimestre, y van a ser negativos y cada vez más. En cualquier caso, Lucio, lo cierto es que se va a llevar un buen pellizco económico, y aunque luego le echen a patadas del Parlamento, que le quiten lo bailado, ¿verdad? Eso sí es verdad. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, un auténtico honor participar en este programa. Gracias. Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre. Por cierto, José Luis, antes de cerrar, recordamos elcrítico.org, el diario que llevas con nuestra compañera María Ángeles en internet. Cuéntanos un pequeño avance de lo que podremos encontrar estos días. Pues mira, de entrada hay un estudio sobre los derechos de autor en Internet, la segunda parte, Diego Mejuto, y hay un capítulo más sobre la representación política de Miguel Ángel Aguilar, como dos temas importantes. Pues ahí dejamos esta invitación a que entren todos nuestros oyentes y todos los que nos ven en YouTube a elcrítico.org para leer estos artículos tan interesantes. José Luis, lo dicho, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Nosotros cerramos aquí este espacio. Recuerda que volveremos mañana a las 9 con más criterios, y antes de finalizar también te pedimos una pequeña ayuda. Aquí abajo tienes un enlace de Patreon donde puedes colaborar con nosotros para que este proyecto, para que Demos Televisión, siga adelante. Lo dicho, mañana a las 9 más criterios en esta casa. Que tengas una feliz noche.